Muy buenos días a todos ustedes. Mi agradecimiento especial por la invitación que me realizaron para tener esa posibilidad de compartir la experiencia en el trabajo por las enfermedades huérfanas o raras en Colombia. Yo quiero que me cuenten si están viendo mi pantalla. Se le ve perfecto, doctor. Ahora ya, pantalla completa. Ok, entonces se trata de eso, de compartir esa experiencia particularmente con una entidad que es el Observatorio Interinstitucional de Enfermedades Huérfanas en Colombia. Quiero mencionarles unos antecedentes que se generaron antes de la creación del observatorio y como un hito muy especial tuvimos en Colombia la creación de la ley 1392 que habla de enfermedades huérfanas o raras y es una ley por medio de la cual se reconocen estas enfermedades como de especial interés para el Estado y se adoptan las normas para garantizar esa protección social de los pacientes por parte del Estado colombiano. La definición en términos muy generales de esa ley hablaba de que son crónicamente debilitantes, que son graves y que amenazan la vida. Y habla de una prevalencia de 1 en 5.000, como ustedes pueden ver, es una prevalencia baja en comparación con otras zonas del mundo que en general hablan de 1 en 2.000. Perdón que tengo algún problemita aquí con pasarlas. Tengo una diapositiva que no me aparece, pero no importa. Una de las cosas más importantes que tiene nuestra ley es que tiene una definición muy clara de lo que son las enfermedades, pero también abre espacios para que se genere un listado de enfermedades huérfanas o raras que hoy tiene 2.190 enfermedades listadas. Además, anexo a ese listado, en Colombia existe la forma como deben ser diagnosticadas estas enfermedades, las pruebas que se necesitan para confirmarlas. También dirige en cómo deben ser reportados los pacientes que son de reporte obligatorio apenas tengan confirmada su patología. Hoy existen más de 81.000 casos en nuestro país y también personas con enfermedad huérfana y equivalen a 90.000 casos. Allí figuran padeciendo más de una enfermedad huérfana y por eso está ese tema. Entonces, el primer panorama es que tenemos las reglas claras, unas reglas en que tenemos una definición, cuáles son las enfermedades huérfanas con el listado, cómo se diagnostican y los pacientes cómo tienen que ser reportados. Luego, tuvimos la oportunidad de tener una ley, que es la ley estatutaria, en donde habla que los pacientes de enfermedades huérfanas son sujetos de especial protección, dándoles ese estatus especial de protección de sus derechos. Ahora sí, hablemos sobre el ENU. Como pudieron ver, la ley sale en el 2010 y en el 2011 se genera el observatorio, viendo que teníamos una ley que necesitaba mucho trabajo, que necesitaba reglamentarse, que se necesitaban acciones tendientes a que esa ley fuera funcional, pues se crea el observatorio. ¿Y cómo se crea? Se crea como una iniciativa de la Defensoría del Pueblo y la sociedad civil
En ese momento había participación del Ministerio de Salud, de las sociedades científicas, de la Superintendencia Nacional de Salud y de diversas organizaciones de pacientes. A eso debemos el nombre de Observatorio Interinstitucional. Pero necesitábamos seguir operando y tomamos la decisión de convertirla en una entidad sin ánimo de lucro, pero de carácter más privado, y se conforma en el 2016 como una entidad jurídica independiente y autónoma, pero sigue conservando, como les decía, eso sin ánimo de lucro. Va a ser un observatorio que se eleva sobre los asistencial y se enfoca en un trabajo de fondo que permita en el mediano y largo plazo una verdadera transformación que beneficie a los pacientes de enfermedades huérfanas o raras. Entonces, en resumen, es una instancia plural de la sociedad civil. Está conformada por líderes representantes de asociaciones o organizaciones de los pacientes con diagnósticos de enfermedades huérfanas. Está abierta a la participación de organizaciones públicas y privadas. Trabaja armónica y eficientemente en la formulación de políticas públicas que contribuyan al manejo integral de aquellas personas que padecen una enfermedad huérfana en Colombia. Genera espacios de discusión, investigación, gestión de proyectos y recopilación de información relevante con miras al control integral de los pacientes. Bueno, así nuestra razón de ser la podemos definir como, ya les dije que era una instancia plural, que va a articular eficiente y armónicamente los esfuerzos de todos los actores. Se trata de conjugar esas iniciativas desde los diferentes sitios de interés en enfermedades huérfanas para favorecer a los pacientes. Nos hemos dedicado a proponer, incidir y evaluar el desarrollo de políticas públicas de tal manera que mejoren la calidad en la atención y la calidad de vida de los pacientes. Hemos tenido un trabajo importante en dar a conocer esas barreras que enfrentan los pacientes para recibir ya sea su diagnóstico, sus tratamientos o en general los cuidados que requieren. Nos hemos enfocado también en fortalecer el movimiento asociativo en nuestro país. ¿Cuál es el alcance del ENU? Que es como lo llamamos en forma abreviada. Es el trabajo en pro de los pacientes en todo nuestro territorio nacional. Tenemos alcance a cualquier lugar del país donde exista algún paciente o alguna organización que trabaje el tema de las enfermedades raras. Vigilamos ese acceso oportuno y de calidad, no solo a los servicios de salud, nos estamos enfocando más allá y por eso hablábamos de no ser solo asistencialistas, sino que queremos que todos los componentes de la seguridad social estén involucrados, dándole un verdadero acceso e inclusión a los pacientes y sus familias. Ese alcance también menciona muy particularmente 33 organizaciones corporadas a nivel nacional que se dedican a diferentes patologías. Voy a darles unos ejemplos. Angioedema hereditario, acromegalia, está la piel de mariposa, fibrosis quística. En general, pues es un gran abanico de enfermedades que estamos cubriendo con las organizaciones que pertenecen. Y eso nos da un alcance para tratar de favorecer 81,000 pacientes en todo el territorio nacional. Pero en nuestro alcance también está el gobierno, las entidades administradoras de planes de beneficio, los prestadores,
los centros de entes de control, trabajamos con la academia, las sociedades científicas y los diversos medios. En general, el alcance que pretendemos tener son todos los actores interesados en enfermedades raras o huérfanas. La meta, y yo creo que me van a oír repetirla muchas veces porque no la podemos sacar de foco, buscar que todos los pacientes con enfermedades huérfanas o raras en nuestro territorio nacional tengan las mismas oportunidades de diagnóstico y abordaje integral de acuerdo a los modelos de atención trabajados coordinadamente por todos los actores. Ese es nuestro escenario ideal, pero no lo podemos perder. El contexto también es importante que lo conozcan. Estamos enfrentando una situación atípica, ya que nuestro país en la actualidad está en proceso de importantes cambios que involucran el sistema de salud. Ya quizás no nos vamos a encontrar con las mismas formas de recibir esos servicios que requieren los pacientes y vamos a tener que estar acompañándolos en que no pierdan sus tratamientos, sigan consiguiendo sus diagnósticos. Entonces, el contexto está un poco retador, pero pretendemos llegar a ser parte de esa construcción de un modelo de salud efectivo donde alcemos la voz y mostremos esas necesidades de los pacientes con enfermedades huérfanas o raras. Bueno, todo eso que les he mencionado, ¿cómo lo hacemos? Hemos generado unos ejes estratégicos que básicamente son trabajar en educación, en acción política, en investigación. Trabajaremos por el posicionamiento de nuestro observatorio, en advocacy y generar acciones en favor de la comunidad con enfermedades huérfanas o raras. En educación, ¿qué hacemos o vamos pretendiendo hacer? Un momento muy importante para nosotros en el que hemos logrado una visibilidad muy importante es esa conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Huérfanas. Hemos tenido eventos presenciales de más de 2.000 asistentes. Hemos tenido eventos virtuales de más de 4.000 asistentes. Las enfermedades huérfanas a raíz de este tipo de cosas hoy son reconocidas, mencionadas mucho más que hace 10 años. Entonces se van consiguiendo objetivos. En educación para nosotros es muy importante formar y empoderar a los líderes de las organizaciones de pacientes, quienes van a ser los guías de esos pacientes que tantas necesidades van a reclamar de ellos. Queremos capacitarlos, por ejemplo, en cómo administrar estas organizaciones, cómo elaborar los presupuestos, cómo son los asuntos tributarios y todo lo que compete a las entidades sin ánimo de lucro. Establecimos días específicos de capacitación con temas que brindan conocimiento. Y pues en este momento tenemos como reto estar muy al día y tener capacitación continua y actualización sobre el sistema de salud que tantos cambios están proponiendo para él. Acción política, ese es otro tema que vamos teniendo bien movido. ¿Qué pretendemos con esta acción política? Incidir en las políticas públicas, estar en diferentes espacios de participación para obtener lineamientos que permitan conseguir una mejor calidad de vida y un abordaje integral que es el que requieren los pacientes de enfermedades huérfanas. Trabajamos en generar propuestas de políticas a largo plazo a través de diferentes mesas de trabajo con integrantes del ENO.
Hemos estado buscando y de hecho hemos conseguido espacios de participación en el Congreso de la República y corporaciones donde se generan esas políticas en Colombia. Colombia ha generado unas mesas regionales de enfermedades huérfanas y una mesa nacional, ahí tenemos participación. Trabajar en conjunto con los distintos actores para establecer ese modelo de atención que necesitamos definir y seguimiento a un plan que está en elaboración de enfermedades huérfanas o raras. Yo estoy yendo como tranquila con el tiempo. ¿Tengo hasta qué horas para poderlo controlar, por favor? Hasta 10 para las 10, por favor. Ok, estoy bien. Otro tema de trabajo u otro eje estratégico es el advocacy. Queremos convertirnos y estamos convirtiéndonos en esa voz que representa a los pacientes de enfermedades huérfanas o raras para defender sus derechos, consiguiendo que tengan lo que necesitan en salud, que puedan tener ese goce efectivo de los servicios, pero que además tengan inclusión para que ese abordaje sea completamente integral. Ahí tendremos acciones como convocar, programar y desarrollar una mesa intersectorial para conseguir ese abordaje integral más allá de los servicios de salud. Hemos estado trabajando para que esa mesa intersectorial con salud, pero además con educación, con vivienda, con trabajo, con las partes de inclusión, trabajemos juntos, unidos, generando políticas, acciones por los pacientes de enfermedades huérfanas. El paciente lo representamos ante los entes de control, ante el ministerio y en general ante los generadores de política. En todas partes, los pacientes tienen muchas barreras para el acceso a lo que requieren. Y esa voz mostrando esas barreras que están enfrentando ante los entes de control, la tiene el observatorio y es oído en esas instancias. Buscamos alianzas que favorezcan el establecimiento de las políticas públicas. Hemos logrado establecer mesas de trabajo con los aseguradores y prestadores donde analizamos la situación de los pacientes, las barreras que están enfrentando y sus necesidades futuras. Queremos ser asesores permanentes en asuntos de seguimiento en temas legislativos para la población con enfermedades huérfanas o raras. Acciones en favor de la población. Aquí hablamos de discapacidad, de inclusión, involucrar al cuidador, que tradicionalmente ha estado tan olvidado. Es el momento de que tomemos acciones en favor de aquellas personas que han dejado mucha parte de su vida, de su productividad por dedicarse al cuidado. Entonces, pretendemos conseguir en temas de discapacidad, inclusión y cuidadores de pacientes con enfermedades huérfanas tengan un abordaje diferencial de parte de las diferentes instancias. Aquí hablamos de esa mesa intersectorial, del seguimiento a proyectos de ley y leyes derivadas para cuidadores. Se acaba de salir del Congreso la ley de cuidadores, que había regresado desde presidencia nuevamente al Congreso. Ya fue avalada y está para firma presidencial o sanción presidencial. Necesitamos que se generen acciones de inclusión con incentivo que generen esa acogida de pacientes. Por ejemplo, para inclusión laboral, que haya una favorabilidad a empresarios que le den acogida a pacientes con enfermedades huérfanas, que los colegios se adapten, que haya exigencia para que los colegios tengan esa verdadera inclusión de los pacientes que tienen tantas dificultades. Necesitamos tener una investigación que permita aclarar y definir la discapacidad que está ligada a las enfermedades huérfanas o raras. Hemos
incursionado en el tema de la investigación. Necesitamos conseguir datos. Queremos investigar y conseguir qué es lo que está pasando con los pacientes de enfermedades huérfanas para llevar esa información muy concreta a quienes son tomadores de decisiones y que estén colocados en agenda nacional. Necesitamos desarrollar investigación en alianza con la academia que aporten al mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus cuidadores. Desarrollamos el estudio en serio que ya está para publicación final, que es el estudio de las necesidades sociosanitarias de los pacientes con enfermedades raras en Colombia. Ya se hizo en la TAN, ya fue socializado. Ahí alcanzamos a mirar, por ejemplo, el tiempo que tardan los pacientes para llegar a un diagnóstico. En todos los casos están superando los 5 años en general. Estamos ante una situación que necesitamos promover más el conocimiento de las enfermedades huérfanas. Necesitamos un manejo y estamos sacando datos de las barreras que enfrentan estadísticamente para colocarlas en agenda. Necesitamos ver situaciones tan difíciles como las que enfrentan los pacientes de enfermedades huérfanas en temas de deserción escolar. No se sienten acogidos por la escuela, no tienen las herramientas para poder darle continuidad a sus estudios. Y hemos encontrado una importante deserción escolar y estamos trabajando para hacer una investigación al respecto. Igual que el tema de disminución en la productividad para las cuidadoras. ¿Eso qué significa en recursos para los hogares? ¿En cuánto se están viendo disminuidos? Sabemos que, por ejemplo, los pacientes o las familias de los pacientes con enfermedades huérfanas, hay un aumento en el índice de pobreza. Queremos convocar a universidades, diversas facultades a trabajar en esta investigación para mostrar esa difícil situación, que se generen políticas que les den un cubrimiento o protección en ese sentido. Necesitamos, por ejemplo, investigar la calidad de vida de los cuidadores de personas con enfermedades huérfanas o raras y igual lo que ya les mencioné, ese tiempo de espera para conseguir un diagnóstico. Hemos intentado trabajar un tema que es el CIO. Es un sistema de información y orientación que ya existe en Europa y particularmente en España se ha trabajado. Así que hemos hecho con ALIBER, que es la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras, un convenio para montar ese CIO en nuestro país, donde haya profesionales que atiendan inquietudes de pacientes que están requiriendo orientación, guía, ya sea de dónde deben ser atendidos, qué profesionales existen en nuestro país para poderlos atender y también orientación legal ante desconocimiento de los derechos que ellos tienen para tener acceso a los servicios de salud. Tenemos otro tema que es el acceso, que desde la meta que tenemos lo mencionamos, y es velar por ese acceso efectivo de los pacientes a ese abordaje integral, que vaya más allá de los servicios de salud, pero que puedan tenerlo sin barreras. Nosotros tenemos un evento con los diferentes aseguradores, con la Superintendencia Nacional de Salud, que es quien vigila que se esté dando las cosas para los pacientes, en donde tratamos de tener solución de quejas en tiempo real. Ha sido un evento que ha dado muchos frutos y se han solucionado temas complicados. La superintendencia vigila que todos esos aseguradores convocados estén allí realmente para solucionar las necesidades de los pacientes. Queremos construir las rutas para el acceso a la salud de los pacientes.
Y eso presentarlo, que el gobierno sepa qué es lo que están enfrentando los pacientes, que sepa a qué se ven abocados para recibir los servicios de salud y qué les está pasando si no los reciben. Aquí, pues igual, continuar con esa representación ante los entes de control, ante los aseguradores y ante los prestadores. Nosotros, básicamente, pretendemos ser la voz de los pacientes, llevar sus inquietudes ante diferentes instancias, hacerlos visibles en diferentes circunstancias. Y por eso nos movemos en diferentes ámbitos para representarlos. Aquí, por ejemplo, estamos mostrando esa representación en diferentes entidades. Aquí estamos con el Ministerio de Salud, ese Ministerio de Salud cambiante que tiene nuestro país, pero les cuento que también somos miembros y miembros fundadores de la Mesa Nacional de Enfermedades Huérfanas, que ya tiene 11 años trabajando en el desarrollo de las políticas y que se generó también para reglamentar esta ley. Desde el observatorio hicimos la solicitud al ministerio de la necesidad de esa mesa para poder trabajar los diferentes actores en conjunto, la reglamentación de la ley y los diferentes temas que atañen a las enfermedades huérfanas. Es una mesa que, aparte del observatorio, tiene otras organizaciones de la sociedad civil. También están las sociedades científicas, los aseguradores. Es una mesa plural y pues necesitamos poder continuar en ella. Estamos detrás de no perder la mesa ante los cambios que están viniendo. Pero aparte de esa mesa nacional, se han ido generando, y algunas por iniciativa del observatorio o sus miembros, algunas otras mesas, como la Mesa Técnica de Enfermedades Huérfanas de Bogotá. Somos miembros de la Mesa Técnica de Enfermedades Huérfanas de Santiago de Cali, de la Mesa de Enfermedades Huérfanas del Quindío y del Tolima, por mencionar algunas. Hay otras que están en conformación. La Mesa de Antioquia también es una mesa en la que estamos intentando ingresar. Tenemos espacios culturales de arte, donde nuestros pacientes los convocamos a que trabajen también estos diferentes temas como parte de su integralidad. Participamos en eventos académicos que inciden en las diferentes mesas nacionales. Somos convocados a muchos eventos donde tenemos la oportunidad de mostrar lo que hacemos, pero además las necesidades de los pacientes. Somos invitados por las sociedades científicas a participar en esos eventos académicos donde no solo aprendemos, sino nos damos a conocer. Necesitamos, por ejemplo, que todos los profesionales de Colombia sepan que los pacientes que están atendiendo los pueden también direccionar a recibir algún tipo de asesoría con nosotros, con el fin de que eliminen esas barreras que se les pueden presentar. Aquí representamos la población en defensa de sus derechos y dando a conocer sus necesidades más importantes. Es un espacio muy valioso para nosotros de que podamos ser la voz de los pacientes reclamando sus derechos. Incidencia en política pública a raíz de los cambios que está viviendo nuestro país. Todos los miembros del observatorio nos reunimos a generar un documento que se llama Propuestas de la Sociedad Civil acerca de los pacientes con enfermedades huérfanas, raras y ultra raras para el Plan Nacional de Desarrollo y la Reforma a la Salud
del 2023. Es un documento que hace un recuento de todo lo que hemos logrado, porque en legislación tenemos cosas pues puntuales pero muy importantes. Por ejemplo, resoluciones que decretan el listado de enfermedades huérfanas o la actualización, decretos que nos colocan el reporte de los pacientes y direccionan a los médicos que los han diagnosticado para que los pacientes estén diagnosticados y puedan ser parte de una base de datos que con el tiempo va a ser muy valioso los datos que tenga para esa definición de políticas públicas. Hablamos de tamizaje neonatal. Nuestro país tiene un tema muy incipiente, tiene por reglamentar y por ejecutar más temas, ahí lo hablamos y lo pedimos al gobierno. En general es un documento construido por los líderes de los pacientes, desde la sociedad civil y que fue llevado al Congreso, que fue llevado al Ministerio para que seamos tenidos en cuenta en las reformas que se están dando. ¿Qué pedimos ante la reforma? No perder lo conseguido y que se proteja esa ruta para que los pacientes puedan seguir siendo atendidos por los especialistas que requieren y en los mejores sitios especializados. Es algo como eso lo que estamos pidiendo y en el panorama futuro mostramos cómo nos hacen falta esos sitios de atención más especializados o centros de referencia o centros de excelencia que trabajemos en conjunto para lograrlo. Necesitamos que los pacientes puedan tener el abordaje integral, que su atención no esté dispersa ni atomizada en una región geográfica muy amplia, que se pueda concentrar, que se tenga información del paciente unificada y accesible a todos los profesionales que lo van a atender. Son cosas que estamos pidiendo y pues hemos generado un documento muy técnico para poder llevar a las instancias que se requieren. Aquí solamente mostrar los diferentes eventos que realizamos o a los cuales somos invitados, tienen que ver con el Congreso de la República, como la representante Ángela Patricia, que nos habló de la ley de cuidadores, tiene que ver con talleres de vocería que realizamos, cómo hemos trabajado en la construcción y desarrollo de políticas para las enfermedades huérfanas en Colombia, temas de motivación, mostrar la situación de las enfermedades en el nivel nacional. Estos, y como ejemplo, y muchos más, temas son los que abordamos en diferentes eventos. Pero bueno, hay tareas pendientes que tenemos que seguir abordando para ver en qué momento las podemos conseguir. Y es, en primer lugar, esa construcción de un modelo integral con una ruta de atención que tenga una construcción colectiva y que se adapte a ese nuevo sistema de salud que están planteando por la reforma o lo que se derive de todas las discusiones. Necesitamos centros de referencia para poderlos tener. Es muy claro que se necesita un rediseño de la norma existente de tal forma que se generen incentivos para que las instituciones que tengan interés o que puedan tener la capacidad se certifiquen como centros de referencia. Se necesita avanzar más en educación sobre enfermedades huérfanas o raras en programas de pregrado y en primer nivel de atención. La financiación de las terapias o de los tratamientos que tienen que ver con enfermedades huérfanas
deben llegarse a acuerdos innovadores. Queremos trabajar en eso, en que, por ejemplo, haya compra centralizada o negociación centralizada, en que, por ejemplo, haya pago por resultados. Habría que trabajar en propuestas que podamos llevar para que la financiación contemple esos temas innovadores. Necesitamos pedir ese tamizaje neonatal ya. Y lo termino así muy abruptamente porque es que es ya que lo necesitamos. Una ley que lleva ya varios años pero no ha sido implementada, no podemos esperar más. En Colombia existe la figura del vital no disponible, que son aquellos medicamentos que aún no tienen registro en el país, pero que pueden ser obtenerse permiso para tenerlos como vital no disponible. Pero hay una dificultad con las normas, no son consistentes, no son claras y vamos a trabajar en eso. Necesitamos la actualización, aquí digo consistente porque la ley dice que el listado de enfermedades huérfanas en nuestro país se debe actualizar cada 2 años, pero no se está haciendo con esa regularidad. La última actualización ha tardado como 4 años. Debe haber agilidad y claridad en el registro de pacientes. El médico debe registrar, ya se los dije, un paciente que haya tenido un diagnóstico confirmado, pero para que llegue a esa base única nacional, esa información va dando muchas vueltas y por eso necesitamos trabajar en que sea más ágil y más claro. Debemos trabajar para el acceso a nuevas tecnologías. ¿Por qué nos preocupa tanto este tema? Se dice que solo el 6 al 10% de las enfermedades raras o huérfanas tienen posibilidad de tratamiento, sobre todo farmacológico. Pero hay muchos pacientes que tienen una enfermedad que les han dicho no hay nada por hacer, no existe tratamiento para su patología. Pero cuando llegue a existir, cuando la investigación permita que esos tratamientos se den, el paciente va a querer acceder rápido y va a querer tenerlo. Pero en nuestros países se están colocando muchas dificultades para que esas tecnologías sean una realidad para los pacientes. Debemos trabajar en inclusión, esa inclusión que permita que el paciente se vea más allá de su enfermedad, que se analicen sus capacidades y que se les den espacios para el desarrollo de las mismas. Yo creo que todos nuestros países debemos trabajar y trabajar seguido en mejorar los sistemas de información, la información de cuántos son, dónde están, cómo están recibiendo sus medicamentos, cuáles son sus necesidades. Es importantísima para tomar decisiones y se debe trabajar en esto. Debemos involucrar, y ya lo dije, esos actores de la protección social para generar políticas que beneficien a toda la comunidad de enfermedades huérfanas, y ellos son, ya lo había mencionado, por ejemplo, educación, trabajo, vivienda, entre otros. En Colombia, el paciente con discapacidad tiene la oportunidad de tener su certificación de discapacidad. Nuestros pacientes los hemos guiado para que puedan obtenerla, pero también vamos a pedir que esa certificación tenga un enfoque diferencial. Que quienes estén trabajando en discapacidad muestren lo que implica tener una enfermedad huérfana. Por ejemplo, que sus órganos estén más crecidos de lo habitual a que puede limitar un paciente, por poner solo un ejemplo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a los organizadores por esta oportunidad de estar acá. No sé si tenga espacio para alguna pregunta o inquietud que alguien quiera compartir. Muchísimas gracias, doctora, por su presentación y su ponencia. ¿Tenemos alguna pregunta de parte del auditorio?
Luz Victoria, muy buenos días. Soy Maritza Cárdenas. Muchas gracias por tu participación y por la presentación que realmente nos ayuda muchísimo a las fundaciones de pacientes con enfermedades raras acá en Ecuador a aprender del trabajo que ustedes han venido haciendo en Colombia. Mi pregunta particular para ti es, ¿qué nos sugieres que hagamos nosotros, digamos, como fundaciones de pacientes con enfermedades raras para poder alcanzar este objetivo de lograr un observatorio institucional en donde podamos incluir a todos los actores, como lo han hecho ustedes, no solamente a los pacientes, a las fundaciones, a las farmacéuticas, a las instituciones públicas y privadas, ya que acá en Ecuador tenemos también el mismo problema, especialmente desde el Ministerio de Salud Pública. Se dice que cada 2 años deben revisar el listado de enfermedades raras. En este momento tan solo tenemos 106. Tengo entendido que ustedes tienen, creo que, más de 2000 enfermedades. Entonces, un poco para que nos puedas dar como una guía o que nos sugieres tú que podamos implementar acá en Ecuador. Muchas gracias. No, a ti, Maritza, muchas gracias. Mira, un aliado importantísimo para nosotros resultó ser la Defensoría del Pueblo. Igual yo conozco que la Defensoría del Pueblo en Ecuador es muy cercana a los pacientes y ese es un aliado importantísimo en la construcción de un observatorio, porque además puede convocar la parte pública que esté a cargo de las enfermedades raras. Es muy importante que esté ellos como defensores de los derechos de los pacientes y que empiecen a convocar todas las instancias y los pacientes se van agrupando también para ser parte del observatorio. Otro aliado aquí en Colombia fue la Superintendencia Nacional de Salud, quien fue parte del observatorio, y ya con la academia y las sociedades científicas también. Mira que el interés de la parte científica ha crecido más allá de solo la atención. El tema de reivindicar derechos también hace parte de sus discursos y son muy buenos aliados para convocar sociedades científicas, academias, desde universidades, también mostrándole el interés del organismo que se cree en trabajar en investigación, mostrar cómo va cambiando la calidad de vida de las familias. Por ejemplo, es un tema de investigación que se haría en conjunto con la academia o con sociedades científicas. Entonces, comenzar por ahí me parece que podía ser el camino. Muchas gracias. Yo soy Carmen Salvador, coordinadora de la Cátedra de Genética. Estoy justo aquí viéndola por la pantalla. Quería hacerle una pregunta. Nosotros como academia desde la Universidad Central del Ecuador quisiéramos, por ejemplo, plantear el tener un observatorio de enfermedades raras. Los objetivos justamente los estamos pensando, pero en función de su experiencia y tomando en cuenta que una universidad hace investigación, tiene proyectos de innovación, está formando médicos, enfermeras, etcétera, ¿no? Psicólogos, comunicadores sociales, tenemos como esa gran ventaja. Además, nuestra universidad quizás en el Ecuador es la que más especialidades, profesiones ofrece, es la segunda más grande que tenemos. La primera es la de Guayaquil en cuanto a número de estudiantes, pero quisiéramos tener quizás un comentario, un mensaje de acuerdo a la experiencia que tiene para poder desarrollar este observatorio. Yo lo veo como bien grande como tienen en Colombia, ¿no? Pero como Universidad Central también, ¿por qué no proponer? ¿Y cómo lo vería usted? Si es que es la academia la que propone como entidad pública.
Pues mira, yo no lo veo con que deba ser uno solo el que propone, sino aunar la intención. Ya está la intención de ustedes como academia, que son un actor valiosísimo. Y usted misma lo dijo, tiene todos esos temas que puede aportar, no solo la parte asistencial, pero para iniciar, pues convocar a las organizaciones de pacientes, que son el actor que por naturaleza tiene que estar allí como centro de todas las acciones, y convocar a la Defensoría del Pueblo. Y ya comenzaron el observatorio con esas tres formas de unir esos tres actores. Yo creo que ya van pudiendo darle forma, porque ahí se habla de derechos, de todo lo que requieren los pacientes, y las organizaciones de pacientes están vigilantes a que se reconozcan sus necesidades. Muchísimas gracias. Lo vamos a hacer así. Y cualquier información adicional que requieran, con todo el gusto. Gracias y felicitaciones por su conferencia. Muy amable.